Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del Microcosmos de Gestión, un podcast donde exploro reflexiones, ideas, tips y consejos para mejorar la gestión de tu emprendimiento. Soy Cecilia Ulla, economista, poeta y asesora integral en gestión de emprendimientos. Hoy voy a hablar sobre cómo poner precios y no sufrir en el intento. Porque muchísimas emprendedoras con las que hablo están tan atentas a sus clientes y a las posibilidades de sus clientes que les cuesta muchísimo hacer ajustes de precios, sobre todo, obviamente, cuando hay que subirlos. Y así es como descuidan la sostenibilidad de su propio negocio. Por eso me quiero detener en esto. Entiendo que para muchos emprendedores, emprendedoras, esto nos pasa un poco más a las mujeres, quiero decir. Para muchas, y especialmente aquellas que tienen una relación cercana con los clientes, la fijación de precios puede ser un desafío emocional. Entonces, quiero hablar de esto, pero antes quiero hacer algunas consideraciones básicas, cuatro recordatorios antes de meternos en la fijación de precios en sí misma. El primer recordatorio o consideración básica que tenemos que tener antes de fijar precio, de pensar en la fijación de precio, es reconocer el costo que tiene nuestro producto o nuestro servicio. Porque crearlo y ponerlo a disposición del cliente, requirió tiempo y requirió recursos también. Esos costos son el piso de precio, son la base, por lo tanto tenemos que conocerlos, pero al detalle, en todos sus componentes. Eso es algo básico, reconocer el costo del producto. La segunda consideración es enfocarnos en el valor percibido por el cliente. ¿Por qué? Porque el precio por sí solo no dice nada. Algo no es caro o barato en sí mismo, porque yo diga vale $1.000, ¿es caro o barato? Bueno, depende. ¿En relación a qué pongo ese valor para decir si es caro o barato? En relación a la calidad del producto puedo decir si es caro o barato $1.000. En relación a los beneficios que me otorga ese producto o ese servicio, ahí sí puedo decir es caro o es barato. Entonces, destaca los beneficios y el valor de tus servicios o tus productos, porque si el cliente entiende claramente el valor que va a recibir, entonces probablemente esté dispuesto a pagar un precio justo por eso. Entonces, enfocarnos en el valor percibido, en transmitir ese valor que el cliente va a recibir. El tercer recordatorio o consideración es mantener el profesionalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sostenibilidad del negocio requiere que los precios sean adecuados para que sea viable. Ser profesional en lo que hacemos es tener precios que hagan viable nuestro negocio. Y si no, repensar el negocio, tomar otras medidas, digamos. Pero si ya sabemos cuál es nuestro negocio, ya sabemos cuáles son los precios que hacen que nuestro negocio sea rentable, entonces desarrollaremos estrategias de comercialización y de comunicación para llegar al cliente. Pero mantener el profesionalismo implica ser profesional también con esta cuestión de los precios. Los precios tienen que ser tales que puedan sostener el negocio en marcha. Si no, no hay negocio. Y la cuarta consideración básica antes de meternos a hablar de precios en sí mismo es practicar la empatía con límites. Se puede mostrar empatía y comprensión con el cliente sin comprometer necesariamente los precios. Algunas formas de hacerlo son ofrecer soluciones alternativas a lo que necesita el cliente. Si no alcanza, en vez de bajar el precio, le ofrezco una alternativa a la cual pueda acceder con algunas modificaciones, adapto. O le puedo ofrecer planes de pago, financiarlo, formas de financiación. No toco el precio, contemplo una financiación que le permita acceder, ¿sí? O hacer alguna promoción especial, descuentos por volumen. Diferentes posibilidades que hay para ser empático con nuestro cliente, comprender la necesidad, pero no comprometer los precios.
Es comprensible que sientas una conexión emocional con tus clientes, especialmente si son frecuentes, leales o si están en situaciones difíciles, claro. Sin embargo, es importante recordar que tu negocio también necesita ser sostenible. Así que para el éxito a largo plazo va a ser necesario equilibrar la empatía con la viabilidad económica. Para eso, hoy te presento 2 soluciones que te van a permitir encontrar más fácil ese límite y que la empatía, algo tan noble, no sea la causa del hundimiento económico de tu negocio. Estas soluciones, que ya son conocidas, pero quiero hablar un poquito en profundidad de ellas, son tarifarios y presupuestos personalizados. Un tarifario muestra ordenadamente los productos o servicios que se ofrecen con un breve detalle o descripción y su correspondiente precio. ¿Sí? Es como una tabla de precios, pero tiene un poco más de información. Cuando hablo de tener tarifarios, no estoy hablando necesariamente de tener tarifarios a la vista del cliente, de hacer un cuadrito y pegarlo en la pared y que el cliente vea todas las tarifas. A veces es conveniente y otras veces no es necesario, pero la idea de esto que estoy hablando hoy es que te despegues emocionalmente de la fijación de precios. Entonces, tener un tarifario, aunque sea para vos, aunque sea puertas adentro, te sirve para poder hacer ajustes de precios y no estar tan comprometida emocionalmente. Y te ayuda por varios motivos. Uno es porque tener un tarifario te aporta claridad y transparencia, tanto a vos como a los clientes. Todos saben exactamente cuánto cuesta cada producto o cada servicio y se reducen las posibilidades de malos entendidos. Esa claridad es fundamental en las relaciones con los clientes. Por otra parte, favorece la consistencia. ¿Y qué quiero decir con ser consistente? Ser consistente con los precios es evitar la tentación de cambiar el precio en función de la relación que tenemos con nuestros clientes. Porque justamente la profesionalización y la consistencia del negocio es que cobre lo mismo por los mismos servicios, ¿no? En todo caso, si quiero hacer atenciones especiales, por los vínculos que tengo con el cliente, puedo pensar en un programa de fidelización y en darle beneficios a los que sean parte de ese programa de clientes frecuentes. O puedo pensar en incluir en el tarifario una tarifa especial, por ejemplo, para clientes con antigüedad mayor a 1 año o X meses. Y ya contempla, mi propio tarifario contempla un precio especial para esos clientes. Pero no voy al tuntún y a este le bajo un poco y al otro le bajo un poco más porque soy más amiga o porque soy más cercana, ¿no? Eso es muy inconsistente y muy poco profesional. Y a la profesionalización también hace el hecho de tenerlo al tarifario y presentárselo al cliente, ¿no? Eso muestra seriedad, muestra profesionalismo, porque entonces me muestra que no fijo precio al tuntún, que ya tengo los precios establecidos, ¿no? Además, bueno, te ahorra tiempo tener tarifario, que no es algo menor, porque no vas a tener que negociar precios cada vez que ofreces el servicio o el producto. Entonces eso ahorra mucho tiempo. Si tenés un tarifario de productos, si tenés ya armados cuáles son los precios por cantidad, entonces cuando alguien te quiera comprar en cantidad, no vas a tener que negociar el precio. Ah, sí, por 10, por 20, por 50 sale tanto. Ya está establecido. Simplifica la negociación también, ¿no? Si decidís ofrecer descuentos o promociones, podés hacerlo también de manera estructurada y documentada, manteniendo una integridad en la política de precios, ¿no? En base al tarifario, si hago descuentos o promociones y veo el cuadro general, digo, bueno, ¿esto tiene coherencia en el todo? Esa coherencia, esa consistencia general es ser más profesional. Y también nos da más tranquilidad mental, porque cuando hago variaciones, bueno, después aplico y mantengo las relaciones que ya establecí entre productos, entre servicios, ¿sí? Yo sé que hay un servicio que presto que vale el doble que otro. Bueno, si hago una modificación de precios,
Esa brecha no se puede achicar. Por algo uno vale el doble que otro. Y si se achica la brecha, tiene que haber una justificación estratégica en ello. No es de que, bueno, se achica porque estoy vendiendo poco, entonces le bajé el precio al servicio que era el doble de caro. El doble de valor, digamos. No necesariamente de caro. Entonces nos ayuda muchísimo tener tarifarios para conservar la coherencia de la política de precios que establecemos. La segunda herramienta que les quiero mencionar hoy es presupuestos personalizados, que son muy útiles, especialmente en servicios. Yo creo de todas maneras que en el caso de los servicios todos podemos tener un tarifario de servicios básicos, porque siempre hay trabajos que se repiten con todos los clientes, entonces esos servicios se pueden estandarizar y presupuestar y ya tener un valor para esos servicios. Y después, bueno, el presupuesto se personaliza porque hay especificidades en esos trabajos con esos clientes. Hacer un presupuesto a cada cliente me permite ajustar los valores a las necesidades y circunstancias del cliente. ¿Por qué? Porque se personaliza el trabajo. Entonces hay un ajuste a lo que el cliente necesita. Pero para que esto sea sencillo y nos permita estar nuevamente más despegadas emocionalmente del precio, se necesitan 3 cosas en el caso de los presupuestos personales. La primera es tener un proceso de presupuestación estandarizado para no empezar de cero cada vez que hago un presupuesto. Eso es fundamental porque quienes trabajamos con presupuestos personalizados, no con tarifario, presupuestamos muchas veces. Entonces, si hay que presupuestar muchas veces, necesitamos tener ese proceso aceitado, claro. Y entonces, ¿de qué manera lo puedo hacer? Bueno, teniendo una checklist de factores que necesito considerar en ese presupuesto. Costo, tiempos, recursos, subcontrataciones, por ejemplo, si tengo que tercerizar algo. Y a esa checklist le asocio cierta información que tengo que obtener del cliente, porque por eso es personalizado el presupuesto. Y entonces digo, bueno, sí, le pregunto al cliente ciertas cosas, indago esta información y puedo ir chequeando. Bueno, este presupuesto requiere A, B, C de recursos, ¿no? Requiere cuánto tiempo, requiere de qué otros costos. Y así lo puedo ir componiendo. Pero el proceso es estándar, el proceso es comprendo las necesidades del cliente, eso puede surgir de una entrevista o de una consulta inicial con el cliente o de una primera charla si el cliente se acerca al negocio, si estamos hablando de un local físico. Bueno, ahí conviene tener preguntas clave prediseñadas que me permitan tener la información que necesito sobre el alcance de este proyecto, sobre el tiempo disponible, sobre los recursos necesarios y sobre cualquier otra restricción específica que pueda haber. Entonces, teniendo eso, el proceso de presupuestación después, con un Excel, ya está. Lo segundo a tener en cuenta, para que sea sencillo la cuestión de los presupuestos y también para permitirnos estar más desapegadas emocionalmente del precio, es ser transparente con el cliente, ser transparente sobre cómo se calcula el presupuesto. No necesariamente tiene que ver todo el presupuesto detallado, a veces sí, a otras veces no, pero lo que importa es que el cliente entienda cuáles son los factores que están afectando al precio final. Si el cliente puede entender qué es lo que mueve la aguja del presupuesto, bueno, va a entender si hay modificaciones, va a entender por qué el presupuesto es de esa manera y va a entender si el presupuesto se puede modificar o no, haciendo ajustes a la propuesta. Entonces, ser transparente en relación a qué es lo que mueve la aguja del presupuesto, cuáles son los grandes componentes de ese presupuesto, ayuda a estar más despegados emocionalmente del precio. Y la tercera cuestión necesaria es la flexibilidad, ser capaz de permitir ajustes en función de la capacidad que tiene el cliente para pagar o de las condiciones mismas del proyecto, ¿no? Siempre favorable presentarle alternativas al cliente que pueda ajustar un poco ese costo del presupuesto sin comprometer significativamente la calidad final o los resultados esperados. Entonces, contemplar que el presupuesto sea flexible, o sea, que no quede un presupuesto rígido del cual no nos podemos mover. Tiene que haber posibilidades de flexibilizarlo para darle otra alternativa al cliente. Para cualquiera de las dos alternativas, ya sea tarifarios
o presupuestos personalizados, podemos apoyarnos en planillas, en Excel, que nos hagan más simple la construcción de esos presupuestos y la actualización de esos valores. Esas planillas van a servir de soporte para no tener que pensar todo desde cero cada vez que tengamos que hacer o ajustes de precios o nuevos presupuestos. Eso es muy importante. Esto siempre lo remarco cuando hablo de cualquier proceso dentro del negocio, sean procesos administrativos, productivos, comerciales. Hay que sistematizarlos para volverlos más eficientes. Cuando nosotros hacemos una planilla de Excel, por ejemplo, si vamos a hacer un presupuesto, bueno, que nos quede todo detallado por qué pusimos esos valores, qué cuentas estamos haciendo, qué razonamiento hicimos para llegar a esa conclusión. Dejemos esas cosas anotadas en un comentario de una celda, en una columna más alejada. No queremos volver a pensar todo de cero cada vez. Y además, los Excel nos ayudan para distanciarnos emocionalmente del tema del precio, que es el objetivo de todo este podcast. ¿Cómo hacemos para ser un poco más fríos en eso? Cuando tengo estas planillas estructuradas, la emoción más grande ya la atravesé estructurando la planilla. Después, cuando actualizo precios, cuando la pongo en uso, cuando la uso por décima vez, enésima vez, bueno, ya está, es mucho más fácil. Porque la verdad es que la conexión emocional con nuestros clientes pasa por otro lugar, no pasa por el precio, pasa por cómo nos perciben nuestros clientes, pasa por lo que hemos hecho con ellos, por las referencias que obtienen de otros clientes o de otros testimonios, o por lo que podemos transmitir por nuestros canales de comunicación. La conexión emocional sucede en el ámbito del propósito de nuestra marca, del por qué hacemos lo que hacemos, no en el ámbito del precio. Por lo tanto, no tiene sentido que nos quedemos emocionalmente enganchadas ahí, en la cuestión del precio, porque la emoción, la conexión emocional con nuestros clientes pasa por otro lado. Espero que estas ideas sobre tarifarios y presupuestos personalizados y conexión emocional con el cliente te permitan despegar tu emoción del acto de poner precio y puedas también disfrutar de ese proceso como parte estratégica de tu negocio. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí. Los espero en el próximo Microcosmos de Gestión.